Buenos días, hoy yo les voy a presentar el tema de respuesta soviética 1947-1949. Hablamos de la URSS, que creó el Cominform para coordinar a los partidos comunistas. En 1949 desaparece la URSS y se funda el Comecon como alternativa al Plan Marshall. Bien, ahora lo llevamos a la actualidad de lo que pasa ahora en nuestros tiempos, y tenemos que Rusia y China fortalecen su influencia económica y política como contrapeso a Estados Unidos y Europa. Eso lo hacen como para vigilar a Estados Unidos, que son países como en guerra, distintas políticas. Actualmente existen los BRICS, que se componen de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Funcionan como alternativa al dominio occidental. Rusia ha tenido conflictos actualmente desde el 2022, lo que ha sido la guerra con Ucrania, lo que ha generado sanciones económicas y una nueva tensión internacional. Hola, hoy les hablaré sobre la Operación Cóndor. Durante la Guerra Fría, América Latina se convirtió en un escenario clave entre la disputa de Estados Unidos y la Unión Soviética. Washington temía que la región cayera bajo la influencia del socialismo, especialmente después de la Revolución Cubana en 1959. Para evitar que otras naciones siguieran el mismo camino, Estados Unidos, a través de la CIA, Agencia Central de Inteligencia, impulsó activamente los golpes de Estado y las dictaduras militares. Su justificación era llamada la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual afirmaba que las Fuerzas Armadas debían proteger a sus países del enemigo interno. De esta forma surgió la Operación Cóndor en 1975, una red de cooperación representativa entre las dictaduras del Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, Bolivia, Brasil y una parte secundaria de Perú, y el apoyo de la CIA. Su propósito era secuestrar, perseguir, torturar y eliminar opositores políticos dentro y fuera de sus fronteras. La intervención de la CIA proporcionó tecnología, entrenamiento y financiamiento e información de inteligencia a los servicios de seguridad de estas dictaduras, reforzando su capacitación de representación. Los países que participaron en la Operación Cóndor no fueron escogidos al azar. Todos atravesaban conflictos internos como las guerrillas internas. Hola, hoy les hablaré de los principales conflictos en la tabla de la página 39 sobre la Guerra Fría. Bueno, el primer conflicto tenemos la Guerra de Corea de 1950 a 1953, que fue la división del país tras la Segunda Guerra Mundial. Corea del Norte comunista junto a la URSS y China de Corea del Sur, y fue defendido por su aliado Estados Unidos y la ONU. Los principales actores de esta guerra fueron Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, China y la ONU. En esta tuvo como consecuencias que el país quedó dividido
en dos estados rivales hasta la actualidad. Tuvo gran pérdida de vidas, destrucción y la consolidación de la presencia militar de Estados Unidos en Asia. Como segunda fue la Guerra de Vietnam de 1960 a 1970, lucha entre Vietnam del Norte comunista y Vietnam del Sur pro-occidental. Estados Unidos intervino directamente para frenar la expansión comunista. Vietnam del Norte, la URSS, Estados Unidos y China fueron los principales actores. Esta guerra tuvo como consecuencia la derrota de Estados Unidos y la reunificación del país bajo un gobierno comunista, y tuvo un gran impacto social en Estados Unidos y en el mundo. La invasión soviética en Afganistán de 1979 a 1989. La URSS intervino para sostener el gobierno comunista en Kabul frente a la insurgencia Mujahideen. Aquí la URSS se debilitó militarmente, económicamente, y Afganistán quedó devastado y se fortalecieron grupos radicales. La guerra cuarta fue la Guerra de Angola de 1970 a 1980. Lucha interna tras la independencia de Portugal. Distintas fracciones recibieron apoyo de Estados Unidos, la URSS, Cuba y Sudáfrica. Uno de estos grupos fue MPLA, apoyado por URSS y Cuba, y UNITA, apoyado por Estados Unidos y Sudáfrica. El conflicto se prolongó por varios años y tuvo como consecuencia miles de muertos, destrucción, y se convirtió en símbolo de la Guerra Fría en Sudáfrica. Y eso sería todo. La Revolución Cubana fue un proceso político, social y militar que ocurrió entre 1953 y 1959 en Cuba y que culminó con el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista. El conflicto comenzó el 26 de julio de 1953, cuando Fidel Castro encabezó el asalto al cuartel Moncada, una acción fallida que marcó el inicio del movimiento revolucionario. Tras ser encarcelado y luego exiliado en México, Castro organizó el movimiento 26 de julio, donde se unieron figuras clave como Ernesto Che Guevara. En 1956, el grupo regresó a Cuba a bordo del yate Granma. Aunque muchos combatientes murieron, los sobrevivientes se refugiaron en la Sierra Maestra, desde donde iniciaron una guerra de guerrillas contra el ejército de Batista. Con el apoyo de campesinos y sectores urbanos, el movimiento fue ganando fuerza. El régimen de Batista se caracterizaba por la corrupción, la represión, la desigualdad social y una fuerte dependencia económica de Estados Unidos, lo que generó un amplio descontento popular. Finalmente, el 1 de enero de 1959, Batista huyó del país y los revolucionarios tomaron el poder. Tras el triunfo, el nuevo gobierno implementó reformas profundas como la reforma agraria, la nacionalización de empresas, la expansión de la educación y la salud públicas y la eliminación de la oposición política. Cuba adoptó un sistema socialista, lo que provocó tensiones con Estados Unidos y su acercamiento a la Unión Soviética. La Revolución Cubana transformó radicalmente la historia del país y tuvo un impacto decisivo en América Latina y el mundo, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más influyentes del siglo XX. En 1945 a 1949, el mundo estaba dividido en dos bloques rivales que convirtieron la tensión política en un sistema internacional basado en la competencia y el miedo al otro. Este periodo de confrontación global se caracterizó por el enfrentamiento político, económico, militar entre Estados Unidos y la URSS. Aunque nunca se produjo una guerra directa, el mundo vivió bajo la constante tensión de un conflicto nuclear. Se desarrollaron guerras indirectas en distintos continentes, una carrera armamentista que acumuló arsenales capaces de destruir el planeta.
El socialismo es una ideología política, económica y social que busca la propiedad colectiva de los medios de producción y la igualdad social. El socialismo es un sistema que promueve propiedad pública, colectiva o cooperativa de los medios de producción en contraste con la propiedad capitalismo. El socialismo es un sistema que promueve la propiedad pública, colectiva o cooperativa de los medios de producción en contraste con la propiedad privada del capitalismo. Su objetivo principal es construir una sociedad más justa y equitativa, reduciendo las desigualdades económicas sociales mediante la planificación y organización de la economía y la vida social. Entre las características están la intervención del Estado en la economía, la búsqueda del bienestar social y la promoción de la cooperación sobre la competencia. Y bien, en este video hablaremos sobre los primeros conflictos discretos 1948-1949. Fue un bloqueo de Berlín. Esto ocasionó que la Unión Soviética intentara aislar a Berlín Occidental, y así que Estados Unidos reacciona de manera aérea lanzando tropas masivas en terrenos de la Unión Soviética, todo esto por aislar a Berlín. Esta fue una gran crisis relacionada con la Guerra Fría. Voy a hablar sobre el proyecto universal. Planteaba que la lucha contra la explotación debía ser mundial, no solo de un país impulsado por Vladimir Lenin. Sostenía que los trabajadores debían unirse porque en el capitalismo era un sistema global. La Unión Soviética propio un ejemplo proponiendo reducir desigualdades mediante la educación gratuita, industrialización y participación obrera.